Hermanos, antes de poder abrir la palabra de Dios, yo quisiera hacer una oración, porque las cosas que Dios nos está mandando son cosas muy solemnes y muy en serio, y tiene que ver con la salvación de usted y con la mía también, y no solamente de nosotros, hermanos, tiene que ver con las demás personas que están alrededor nuestro, y que Dios nos use a nosotros para que podamos testificar acerca de la verdad. Y para eso Dios nos ha llamado. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial que estás en los cielos, bendito el Señor y alabado Señor sea tu nombre. Te damos gracias, Dios, porque tú nos has permitido venir en este lugar. Y queremos pedirte, Padre, que tu Santo Espíritu, Señor, sea quien nos alimente a través de tu santa y bendita palabra. Abre nuestros corazones, nuestro pensamiento, Señor, que puedan absorber lo que tú tienes, Señor, para estos tiempos, Dios. Sabemos, Señor, de que estamos viviendo en esos tiempos difíciles, pero, Señor, entre más nos estamos acercando acerca del fin del tiempo, van a surgir, Señor, muchos engaños, de los cuales, Señor, queremos pedirte que tú nos guardes, de lo cual, Señor, queremos pedirte en estos momentos que tu Santo Espíritu, Señor, sea, Señor, quien ponga las palabras en mi corazón para que pueda compartir con mis hermanos en esta hora. Oh Padre, úsame como tú lo deseas y que estas palabras, Señor, caigan en tierra fértil y puedan dar fruto, Señor, para la vida eterna, Señor, de cada uno de mis hermanos. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así es, hermano, vamos a estudiar un poco acerca de lo que tiene que ver en estas lecciones de este trimestre. Nos están hablando acerca del tiempo del fin. Cada vez que usted habla su lección que nos habla acerca del tiempo del fin, como que hay un poquito de temor, ¿no es así? Hay un poquito de temor, pero le quisiera decir, y hace algunos sábados atrás estuvimos estudiando Mateos capítulo 24. Mateos capítulo 24, quisiera que abramos nuestras Biblias. Mateos capítulo 24. ¿Cuál es la preocupación de Dios por su pueblo? Y Dios lo dejó escrito aquí. Y capítulo 24 de Mateo, hay otros capítulos de la Biblia que tienen que ver exactamente en el tiempo del fin, porque nos hablan casi del mismo punto que tiene que ver con el tiempo del fin. Mateos capítulo 24. Si tuviera que tener una semana de conferencias, yo escogería el capítulo 24 de Mateo, porque el capítulo 24 de Mateo, hermano, tiene un sinnúmero de puntos tan importantes que tienen que ver con el tiempo del fin. Y uno de esos temas importantes tiene que ver en el versículo 13. Nos está diciendo el versículo 13: pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así de claro está la palabra de Dios. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros como adventistas estamos preparados para ese tiempo que está llegando? Y lo digo sinceramente, ¿por qué? Porque Jesucristo dejó este capítulo escrito y le dijo así, hablando a sus discípulos de cerquita, mirándolos de cara a cara, escuchándolos ahí cerquita. Cuando ellos se sentaron en el monte de los olivos, dice que habían salido del templo, habían ido al monte de los olivos y se sentaron. Y yo me imagino, ¿no?, como un padre con sus hijos. Cuando sales a una caminata, llegas a tal lugar, te sientes cansado, te sientas y tus hijos se sientan alrededor tuyo. Y después de esto, papá, ¿qué vamos a hacer? Y dice la palabra de Dios, de que dice, en el versículo 3 dice: cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos, se acercaron a él sus discípulos aparte y le preguntaron:
Dinos cuánto serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Estamos hablando acerca de las señales que tienen que ocurrir antes de la venida de Cristo Jesús. Tiene que haber señales de los tiempos. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Fíjense lo que el versículo que sigue. La preocupación no solamente de que la preocupación de Jesús hacia los discípulos en el tiempo que los discípulos estuvieron viviendo es de que habían aparecido a ciertas personas que tenían supuestamente el poder de sanar. Y en el libro de Hechos miramos todos esos acontecimientos. ¿Cómo es de que en una ocasión se levantaron magos? Los magos, ellos pensaron de que ellos tenían el poder de Dios, pero cuando miraron de que los discípulos estaban sanando a los enfermos, esos magos se dieron cuenta que nada era el poder que ellos tenían. Entonces uno de ellos le preguntó a Pedro, ¿sabes qué? Vénteme ese poder que tienes. Y él ofreció dinero. ¿Y qué le dijo Pedro? Ahí está el libro de los Hechos. Le dijo, tu dinero que perezca contigo. Porque el don de Dios no se compra con dinero, hermano. El don de Dios no se compra con dinero. Entonces le dijo Pedro, dice, arrepiéntate para que el Señor te perdone. ¿Qué tiene que ver el capítulo 24 con el tiempo del fin? Tiene que ver mucho, hermanos. En el versículo 4, Jesús dijo a sus discípulos, mirad que nadie os engañe. Advertencia número 1 para el pueblo de Dios en el tiempo del fin es, mirad que nadie os engañe. Fíjense bien, hermanos. Y tenemos que estar atentos a lo que dice la palabra de Dios. Porque si usted y yo no estamos atentos en la palabra de Dios, nos vamos a dejar engañar. ¿Y quién le gustaría que lo engañe? A un esposo, a una esposa le gustaría que lo engañe, que su novia lo engañe, que su esposa lo engañe. A ninguno. Cuando usted compra un vehículo, lo corre un día y ya el siguiente día el carro ya se dañó. ¿Cómo se siente? Se siente defraudado, se siente engañado. Pues fíjese bien lo que está diciendo la palabra de Dios en esta mañana, que tiene que ver también. Mirad, dice que nadie os engañe. Es una advertencia para el pueblo de Dios. Esa advertencia fue para el tiempo de los apóstoles, pero más tiene que ver en el tiempo que nosotros estamos viviendo, que nos habla acerca del tiempo del fin. ¿Por qué, hermanos? Dice el versículo que sigue. El versículo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Se levantarán falsos cristos en muchos lugares de la tierra, y estas personas que van a aparecer, van a decir que son el Cristo, van a imitar la idéntica forma como Jesús anduvo en la tierra, hablando de la palabra de Dios y curando. Y es uno de los engaños de que Satanás va a hacer en los últimos días, para que el pueblo escogido, aún el pueblo escogido de Dios, sea engañado. Ahora, hacemos la pregunta, ¿cuál es la misión de Satanás, hermanos? ¿Alguien sabe cuál es la misión de Satanás? Si no sabe cuál es la misión de Satanás, quiero que use su Biblia. Apocalipsis capítulo 12, versículo Apocalipsis capítulo 12, 12:9. Apocalipsis 12:9, vamos a leer los textos para avanzar. Fíjese bien lo que dice 12:9, dice así: y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. La misión del diablo es de engañar
a todo el que se deje engañar. ¿Para qué, hermanos? Para que usted y yo no, para que las personas que se dejan engañar no van a alcanzar la salvación. Y este engaño no solamente va a haber en el mundo, este engaño viene dentro del pueblo de Dios también. Viene dentro del pueblo de Dios. Y dice así: y Satanás, que engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esa es la misión del diablo, de engañar a todo el que se deja engañar. Porque una vez engañado, no hay salvación. Es la advertencia número 1, lo cual nos habla el libro de Mateo capítulo 24. Volvamos al libro de Mateo capítulo 24. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que estar atentos a lo que dice la palabra de Dios, para no ser engañados, porque estos son señales que van a pasar, y van a ser señales sorprendentes de que si nosotros no estamos preparados, nos vamos a dejar engañar. Ahora, y como van a aparecer, se van a levantar muchos diciendo que yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y no solamente se van a levantar muchos que dicen ser el Cristo y a muchos engañarán, sino que también en el capítulo 24, versículo 11, nos habla de que se levantarán muchos falsos profetas. Muchos falsos profetas. En otras palabras, muchos falsos pastores. ¿Ok? El fin de ellos es de engañar, porque la misión del diablo, acuérdense, si Dios tiene hijos verdaderos suyos en cualquier iglesia, Satanás también tiene sus seguidores. Satanás tiene sus seguidores, y la misión de ellos es avanzar en contra de lo que dice la palabra de Dios. Dice: se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y luego sigue diciendo en el versículo 25, 26, dice así, el 23 en adelante: entonces si alguno os dijere, aquí está el Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los elegidos. Estas personas que son representantes de Satanás, hermanos, van a tener el poder aún de hacer descender fuego del cielo a la tierra. Es lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 13. Es lo que nos está diciendo el libro de Apocalipsis capítulo 13. Le voy a dar el versículo. Apocalipsis capítulo 13. En el capítulo 13, versículo 13 y 14 dice así: realizaba grandes señales y hasta hacía descender fuego a la tierra, fuego del cielo a la tierra ante los hombres. Con las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia, engañan a los habitantes de la tierra. ¿Sí? Aquí nos está diciendo de que nosotros estamos a un paso a esos acontecimientos. Y como pueblo adventista, ¿qué tenemos nosotros que hacer para poder estar firmes y no dejarse engañar? Hay dos grandes errores que están circulando en nuestro mundo, y le voy a hablar acerca de estos dos errores. ¿Cuántos tienen este libro? Evento de los últimos días. Evento de los últimos días, todo adventista debe de tenerlo. Y le voy a decir el capítulo 11.
usted tiene este libro, léalo en su casa, el capítulo 11, porque hay parte de ese capítulo, voy a compartir parte de esos párrafos aquí en esta mañana. Fíjese cuáles son los dos grandes errores. Vamos a ver, evento de los últimos días, capítulo 11. En página 161. La hermana de White dice así. Dice, merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo. Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras aquel forma la base del espiritismo. Este crea un lazo de simpatía con Roma. Aquí nos está diciendo en el capítulo 24, dice, mirad que nadie os engañe, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales, y aún engañarán a los escogidos, si fuera posible. Estos dos errores, estos dos errores fatales, tiene que ver con la inmortalidad del alma y la santidad del domingo. Ahora, ¿cuál es, para poder descifrar esto que está diciendo aquí, cuál es la inmortalidad del alma? Tiene que ver con los muertos. ¿A dónde están los muertos? ¿Nos está diciendo la palabra de Dios dónde están los muertos, sí o no? Sí. Quisiera que abramos nuestras Biblias. Tenemos que mirar los textos porque ahorita vamos a leer los ciertos párrafos. Ok. Leamos en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 12:7. Eclesiastés 12:7. Tenemos que estar seguros, hermanos, de lo que está diciendo la palabra de Dios, porque todo eso va a pasar en los últimos días. Si nosotros no estamos preparados, esos engaños vendrán y vamos a ser seducidos. El que tiene Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Si lo puede leer, ¿alguien? El polvo vuelve a la tierra. El polvo vuelve a la tierra y el espíritu. El espíritu tiene que ver el aliento de vida que usted y yo tenemos, hermanos. El aliento de vida que nosotros tenemos, ese vuelve a Dios. Hago la pregunta, ¿alguien puede mirar el aire? No. Nadie lo ve. Así es que el aliento de vida que tú y yo tenemos es como el aire, que tú no lo puedes mirar, pero puedes mirar cuando se sale, se puede sentir cuando una persona deja de existir, porque ya no habla, está muerto. Es lo que dice Eclesiastés 12:7. El polvo vuelve a la tierra de donde era, porque Dios dijo, cuando Dios creó al hombre y la mujer, dijo, polvo eres y polvo te convertirás. Ahora, Eclesiastés capítulo 9, en ese mismo versículo, quiero que nosotros tengamos que mirar ese punto. Ahora, Eclesiastés 9, 5 y 6 dice así: los vivos saben que han de morir, pero los muertos, ¿saben algo? No saben nada. Ni tienen más paga, hasta su memoria queda en el olvido.
También su amor, su odio, su envidia perecieron ya, y nunca más participa en nada lo que se hace debajo del sol. ¿Por qué le estoy diciendo esto? ¿Qué tiene que ver esto con el tiempo del fin? ¿Qué tiene que ver el engaño? Ahorita le voy a decir por qué. Usted tiene que estar seguro de esto. Hago la pregunta: ¿cuántos de los que están aquí han perdido a un ser querido? Levanten la mano con confianza, no les voy a hacer nada. Ok. Un padre, un hijo, una madre, un tío, una tía, un sobrino, todos, ¿no? Yo también he perdido a mi padre. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? La pregunta que hago es esto, hermanos. Es de que todos nosotros, cuando tú te acuerdas de tu ser querido, de tu padre, de tu madre, de tu tío, de tu abuela, te hace recordar, te hace sentir un poco triste recordarlos. ¿Y por qué tengo que decir esto? Porque la palabra de Dios nos está diciendo que esos son los medios por los cuales Satanás va a usar en los últimos días. Esos son los medios que Satanás va a usar por los últimos días. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí alguna vez has soñado a tu ser querido que estaba muerto, que te ha estado hablando en sueños? ¿Ninguno? Hermano, yo disculpe, pero yo cuando me mataron a una niña de 7 años, en la noche se me cargó, hace una cosa pesada y me habló y me dijo que yo no le lloraba a mi niño, que porque ella estaba bien, pero que... Ok, hermano, lo que le estoy diciendo es esto, es algo tremendo que está pasando. Y nosotros somos adventistas y muchas de las veces Satanás usa ese medio. Acuérdate lo que está diciendo la palabra de Dios, de que la palabra de Dios dice que el muerto nada sabe. Su odio, su amor, su envidia, todo terminó. Entonces hago la pregunta, la otra pregunta. Entonces, ¿quién es esa persona que nos habla? Es Satanás. Ok, ahora quiero que vayan a su Biblia. Vayamos a nuestra Biblia porque quiero que se den cuenta de lo que está pasando, hermanos. Esas son las tácticas que Satanás va a usar en los últimos días. Y queremos de que ustedes conozcan. Primera de Samuel, capítulo 28. Vayamos al libro de Samuel, capítulo 28. Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 28. Fíjense lo que dice la palabra de Dios ahí. Y si quieren apuntarle esos versículos, apúntelos para que los puedan mirar en su casa, hermanos. Dice así en el versículo 3 en adelante. Dice así en el versículo 1: en aquellos días los filisteos fundaron sus fuerzas para atacar a Israel, y dijo Aquías a David: ten por entendido que has de salir conmigo a la campaña, y tú y los tuyos. David respondió a Aquís: entonces verás por ti mismo lo que tu siervo puede hacer. Y Aquís dijo a David: por tanto, te nombraré mi guardia personal para siempre. En ese tiempo, hermanos, en lo que voy a resumir lo que dice el capítulo. En ese tiempo el pueblo de Israel estaba en guerra con los filisteos, y David estaba siendo perseguido por el rey Saúl, y David no estaba con Saúl. Él había ido a buscar refugio en una ciudad que se llama Laquis. Entonces lo que está diciendo en el capítulo 28, versículo 3, dice: Samuel ya había muerto, todo Israel lo había lamentado y habían sepultado en Ramá su ciudad, y Saúl había echado a la tierra a los medios espiritistas. ¿Quiénes son los espiritistas? Son aquellas personas que dicen ser llamados brujos, brujas, que quieren o que saben, según supuestamente, el futuro.
Esos son hechiceros, hermanos. Hoy en día tienen otro nombre. Dice personas espirituales. En ese tiempo existían esas personas también. Fíjense lo que dice aquí. Los filisteos se juntaron y acamparon en Sunem, y Saúl dijo a todo Israel: acamparon en Gilboa. Cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, temió su corazón y se turbó en gran manera. Y este hombre, Saúl, trató de consultar a Dios, pero Dios no le respondía, ni por sueño, ni por profeta, ni por Urim. ¿Y sabes qué es lo que hizo? Como Saúl, Dios no le respondía, al último tuvo que ir a preguntar con una hechicera. Fue a preguntar con una hechicera. Te digo, ¿sabes por qué? Fíjese bien lo triste que es. Hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado con quién estamos consultando. Porque cuando usted va, si usted va, es una persona una visita a un miembro de iglesia, lo que no importa, eres un amigo familiar, lo que sea, sabes de Dios, no sabes de Dios, tienes que tener cuidado a quién consultas. Cuando tú consultas a un brujo, a una bruja, ¿qué es lo que estás abierto? Estás abierto a que los demonios entren en tu hogar, a que tú pones tu vida en la mano del mismo demonio. Esas son personas, hermanos, de que Satanás está usando para hacer, Satanás va a usar a esas mismas personas para hacer sus falsos milagros en los últimos días. Y van a estar ocurriendo en muchas iglesias cristianas. Es lo que está diciendo. Entonces, como Dios no le respondía a Samuel, que diga a Saúl, dijo: voy, se disfraza, va y se viste, cambia su ropa y va y busca una hechicera. Y le dijeron: oh, ¿dónde está uno? Sí, en Edor está uno. Y va y se presenta delante de la mujer. Digo, ¿y sabes qué es lo que le dijo la mujer? Tú eres el rey Saúl. Le dijo lo que era Saúl. Dice: tú eres el rey Saúl. Que no, porque el rey Saúl había mandado a decapitar a muchas de esas personas en ese tiempo. Porque los hechiceros, hermanos, lo que ellos hacen es de que muchas veces quieren traer personas que han muerto, entre comillas, porque los muertos, dice la palabra de Dios, que nada saben. Cuando ellos murieron, murió todo para ellos, no saben automáticamente nada. Ahora, dice la mujer, en el versículo 9, la mujer contestó: tú sabes que Saúl ha cortado del país a los medios y a los espiritistas. ¿Por qué pones tropiezo a mi vida para que hacerme matar? Entonces Saúl le juró por el Eterno: vive el Eterno, que ningún mal te haré por esto. En el versículo 11, la mujer le preguntó: entonces, ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Acuérdate, Samuel ya había sido muerto, ya había muerto. Pero esta bruja hizo a que viniera Samuel, supuestamente. Te digo, en el nombre del Señor, en ese momento, estos espíritus malignos tienen el poder, te digo esto, tienen el poder de imitar a personas muertas, a familiares muertos, porque lo hizo en esa ocasión, hermanos. Y otra de las cosas, una de las cosas que dice la palabra de Dios, de que lo puso, dice pues, y comienzas, cuando Saúl comienza a hablar con Samuel, supuestamente, le dice: oh,
Dios es tu enemigo porque ya no te responde. Imagínate. Fíjese bien. Satanás siempre va contra, una de las cosas que tú tienes que dar cuenta es de que Satanás va a contradecir la palabra de Dios. Cuando Dios plantó el jardín del Edén, Dios le dijo, puedes comer de todos los árboles, menos de uno. Y se presenta Satanás ante Eva y le dijo, ¿es cierto que Dios te prohibió todos esos árboles? Y Eva, ¿qué responde? No, me dijo que podía comer de todo, menos uno. ¿Te das cuenta, hermanos? Satanás siempre va a tratar de contradecir la verdad de Dios. Si contradice la palabra de Dios, se descubre que no es un buen espíritu. Y lo que nos está diciendo la palabra de Dios, que dice que nosotros tenemos que tener cuidado para no ser engañados. Por eso dice la palabra, para que el que persevere hasta el fin alcance la salvación. Y estos son de los dos puntos que estamos hablando, hermanos, porque tiene que ver la inmortalidad del alma y la santidad del domingo. Ahorita estamos hablando de los muertos. Estamos hablando de los muertos, que los muertos nada saben. Pero estos son los medios que Satanás va a usar, porque las personas están más sensibles al recordar a los seres queridos que murieron. Y en los últimos días esos son los medios que Satanás va a usar, porque estas personas que supuestamente murieron, ninguno de ellos va a regresar para atrás, pero Satanás imita a tus seres queridos para que te hable de una forma, y te van a citar textos de la Biblia. Cuando te citen acerca de que van a citar textos de la Biblia, y estos textos no van a estar de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, miren lo que dice aquí. Voy a leer una parte, ¿no? Y vamos a ver si no es cierto. Satanás dice, obraré en forma contraria a los propósitos de Dios. Daré a mis secuaces poder para desechar el monumento de Dios el séptimo día como día de reposo. Así demostraré al mundo que el día santificado, bendecido por Dios, fue cambiado. Ese día no vivirá en la mente del pueblo. Borraré su recuerdo. Pondré en su lugar un día que no lleva las credenciales de Dios, un día que no puede ser señal entre Dios y su pueblo. Hago la pregunta, ¿el enemigo ha tenido éxito de quitar el sábado, el cuarto mandamiento de Dios? ¿Sí o no? ¿Por qué razón que la mayoría de las iglesias cristianas dicen conocer la palabra de Dios y no aceptan cuando usted presenta los 9 mandamientos y se están de acuerdo? Pero que no están de acuerdo es el sábado, hermanos. Satanás ha tenido éxito, y muchas iglesias cristianas sinceramente no aceptan la verdad del sábado. Te estoy diciendo en esta mañana, los mandamientos de Dios es como un muro, es como un pilar alrededor de usted y de mí. ¿Para qué? Para que tú y yo no seamos engañados. Por eso, en los últimos días, esos son los engaños que Satanás va a usar. Va a usar a los muertos, porque la gente está más sensible de escuchar a sus muertos, pero no van a aparentar a ser los muertos, porque acuérdense lo que dice la palabra de Dios: los muertos nada saben, ni tienen más paga.
Quisiera que leamos este libro, una parte, lo voy a leer una parte. Fíjense lo que dice aquí, hermanos. Ok. Una de las cosas importantes hermanos, de que tenemos que tener cuidado de que todo esto va a pasar. Fíjese lo que dice aquí. Página 164. Satanás usará toda oportunidad para disuadir a los hombres de su lealtad a Dios. Él y los ángeles que cayeron con él aparecerá en la tierra como hombre tratando de engañar. Los ángeles de Dios también aparecerán como hombres y usarán todos los medios a su alcance para derrotar a los propósitos del enemigo. Los malos ángeles en forma de hombres hablarán en ese tiempo con los que conocen la verdad. Tergiversarán y torcerán las declaraciones de los mensajeros de Dios. Uno de los señales que tenemos que distinguir es de que, acuérdense, Dios nos dio el santo sábado, día de reposo consagrado para Dios, y Él nos lo puso bien claro en su palabra. En los últimos días dice la palabra de Dios de que estos espíritus malignos van a aparecer van a hacer pasar como los apóstoles, y van a decir: no, pues ya no debes de guardar el sábado, porque el sábado ya quedó abolido, porque no es necesario. Hermanos, cuando aparezcan esos tipos de engaños, nosotros como pueblo de Dios tenemos que ser guiados simplemente a través de la palabra de Dios. Si nosotros somos guiados por la palabra de Dios, no vamos a ser engañados. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Dice así. En el versículo 11 dice así: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo. El pueblo de Dios tiene que vestirse de la palabra de Dios para poder hacer frente a todos los engaños. No es tiempo, hermanos, que nosotros también nos dejemos llevar por los milagros. Satanás también tiene el poder de hacer aparentar falsos milagros. ¿Cómo vamos a saber cuando un milagro fue hecho en realidad es un milagro? Dice: él tiene el poder de enfermar a las personas, y con sus mismos agentes, ellos van a aparentar tener el poder de Dios, van a orar y la enfermedad se les va a quitar. Eso va a pasar, hermanos. Nos está diciendo la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que dejarnos guiar por lo que dice la palabra de Dios, no por lo que miramos, porque eso va a estar tremendo. Dice en el versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra dominadores de este mundo de tinieblas, contra malos espíritus de los aires. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, puedas estar firme. Nosotros como pueblo de Dios, si nosotros nos ponemos a estudiar, a menos no vamos a poder resistir las pruebas. Voy a leer el último párrafo y con eso terminamos. Dice así: habrán enfermos que sanarán delante de nosotros, se realizarán milagros ante nuestra vista,
estaremos preparados para la prueba que nos guarda cuando se manifieste más plenamente los milagros mentirosos de Satanás. Habrán personas que, sometidas a la influencia de los espíritus malignos, realizarán milagros, enfermedades a las gentes, arrojando sobre ellas sus ensalmos, y luego quitarán su hechizo, inducirán a algunos a decir que los enfermos fueron curados milagrosamente. Satanás ha hecho esto vez tras vez. Pero dice aquella: pronto ocurrirá escenas maravillosas con las cuales Satanás estará estrechamente relacionada. La palabra de Dios declara que Satanás obrará milagros, hará enfermar a la gente y después quitarle repentinamente de ella su poder satánico. Eso hará que se considere sanado a los enfermos. Estas obras de corrupción, de curación, aparentemente pondrán a prueba a los adventistas. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es bien claro, hermanos. Y con esto quisiera hacer una invitación. ¿Hay alguien en esta mañana que se quiere poner de parte de la palabra de Dios, de parte de la verdad de Dios? Hermanos, el día de reposo también. Y se lo voy a leer este versículo, esta parte, porque quiero que quede claro. Primeros Escritos, página 123. Se me fue mostrado que los falsos pastores estaban ebrios, pero no de vino. Tambaleaban, pero no del efecto de bebidas fuertes. Escuche esto. La verdad de Dios está sellada para ellos. No pueden leerla. Cuando se los interroga acerca de lo que es el reposo del séptimo día, si es o no es el verdadero sábado de la Biblia, fíjense lo que hacen. Desvían a la mente hacia fábulas. Vi que esos profetas eran como las zorras del desierto. No han subido a las brechas, no han reparado el cerco para que el pueblo de Dios pueda subsistir en la batalla del día del Señor. Hay muchas personas así. A esas son las personas que cuando te estén hablando así de esa manera, aléjate de esa gente. Sinceramente, quieres ser guiado por Dios, acepta la palabra de Dios. No hay otro medio. Lo que a nosotros como pueblo de Dios, nosotros deberíamos es de ser obedientes a lo que dice la palabra de Dios. Si un pastor te dice que no es necesario guardar el sábado bíblico porque ya quedó abolido en la cruz, hermano, sinceramente, eso es un engaño que va a venir en el pueblo de Dios también. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que rechazar lo que no está escrito a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces constantemente he encontrado tristemente personas, aunque no son de la iglesia adventista, te digo sinceramente, todos necesitamos la salvación. ¿Y la salvación quién la va a dar? Solamente Cristo, hermanos. Y si nosotros no somos obedientes a la salvación, si nosotros como pueblo de Dios no somos obedientes a Dios aquí en la tierra, ¿usted cree que Dios nos puede llevar a que nosotros hagamos lo que queramos allá en el cielo? Yo no creo, hermanos. Si la palabra de Dios nos está diciendo, nos está pidiendo el sábado, que es el sábado bíblico, Dios lo instituyó desde el principio para que nosotros reconociéramos que ese es nuestro Dios. ¿Qué estaba diciendo el canto? Dice: tu pueblo jubiloso se acerca a ti, Señor, que tú eres nuestro creador. El sábado nos apunta que nuestro Dios es el verdadero creador. ¿A quién? Hago una pregunta. ¿A quién apunta el domingo? ¿A quién apunta el domingo? El domingo apunta al diablo y a los engañadores. La Biblia apunta el sábado y al verdadero creador.
Y tú y yo tenemos que tomar una decisión. ¿A quién quieres servir? ¿A quién quieres darle la honra y la gloria? ¿Quieres reconocer a Cristo como tu Creador y guardar el sábado? ¿O quieres seguir aceptando el domingo y seguir en pos de la bestia? Te digo sinceramente, esos son los dos errores. En el tiempo que estamos viviendo, esto va a comenzar a tomar más poder. ¿Por qué te digo más poder? Porque esta nación que estamos viviendo va a llegar un momento de que el gobierno va a decir: es necesario que votemos de que se haga obligatorio la observancia del domingo. No se va a poder ni comprar ni vender, sino solamente ese tiempo viene, hermanos. Ahora nosotros como pueblo de Dios tenemos que tomar una decisión. Si tengamos que dar la vida como la dio Juan Bautista cuando estuvo ahí en la cárcel, él entregó su vida. Porque cuando dice, ¿qué dijo Jesús? Jesús hizo la promesa, dice, todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Dicen en el capítulo 14, 15 del libro de Apocalipsis, dice de que muchos van a ser muertos por el testimonio de la palabra de Dios, porque antes quisieron mejor entregar sus vidas y morir que recibir la marca de la bestia y seguir viviendo. Pero nosotros tenemos que tomar decisiones. Hay pastores, yo he escuchado a estos pastores predicar. Yo no quiero que nuestros pastores sean así, pero ellos tienen que tomar decisiones. Va a llegar el momento que cada pastor, cada ministro, cada padre de familia, cada conocedor de la palabra de Dios, tenemos que tomar decisión. Muchos de nuestros pastores le están dando mucha vuelta alrededor, nos están dando vuelta alrededor de la verdad. No nos están diciendo el punto que es. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, de que es tiempo que nosotros nos levantemos, nos pongamos la armadura de Cristo y pongamos nuestras vidas en las manos de Dios, para que Dios nos pueda ser usado, para que tú y yo podamos ser usados y miles de personas puedan ser liberados de esas falsas enseñanzas. La inmortalidad del alma y la santidad del domingo. Ahora Dios nos está diciendo, claro, yo quiero pedirte en esta mañana, ¿cuántos se quieren poner parte de la verdad? ¿Cuántos se quieren poner de parte de la verdad? Quiero que miren sus manos. En esta mañana quiero hacer una invitación también. Si en nuestro medio hay hermanos, visitas que nos visitan, pero tú quieres prepararte para un futuro bautismo, yo te invito a que te levantes en esta mañana y que vengas aquí enfrente. Yo quiero orar por ti. Yo te digo esto porque yo un día también estuve en una iglesia apostólica. Cuando yo estuve en la iglesia apostólica, tuve que tomar mi decisión porque la verdad no estaba ahí. Ellos predican muy bien de Cristo, sí lo predican, pero rechazan los mandamientos de Dios. Y eso yo no quise eso. Pero gracias a Dios de que Dios me trajo de ahí. Y ahorita estoy aquí. Yo quisiera invitar a los que gustan ponerse de pie, pónganse de pie. Y si usted siente la necesidad de que tiene que pasar enfrente, de que quiere tomar la decisión de un futuro bautismo, venga con confianza. Si tienes alguna preocupación, quiero que vengas aquí adelante. Vamos a estar orando. Yo voy a orar mientras que cantemos el último canto. Mientras que cantemos el último canto, al final del canto, los que gustan pasar están invitados.